Dios le bendiga. De nuevo con ustedes aquí su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allí en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y de Wakeman se encuentra nuestra iglesia, una iglesia de habla hispana, si usted puede entender el inglés. No tiene iglesia donde asistir y no tiene iglesia local que sea aparte, puede visitarnos y allí va a recibir palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios y el amor de Dios, conforme a como el Señor Jesús nos enseña, amar a su prójimo como a ti mismo. Allí trabajamos para el Señor en aquello que nos permite hacer, que nos ayuda a hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Y ahora continuamos con los devocionales acerca de las diferencias entre aquel que cree a Dios y aquel que no cree a Dios, aquel que manifiesta unas conductas que son contrarias a la palabra de Dios, como vimos en el libro de Romanos capítulo 1, los versículos 24 al 32, más o menos más de 24 conductas del que no sigue a Dios y el que no cree en su santidad, y el que sigue a la mentira y no cree a la verdad de Dios, y la diferencia contra los que son hijos de Dios, que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Vimos tres primeras que tienen que ser la obra de Dios en el creyente. Habíamos visto en el anterior devocional una que es la manifestación del creyente, del Hijo de Dios, cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador. La gran diferencia entonces en sus conductas, la gran diferencia entonces en su manera de vivir después de recibir a Cristo como Señor y Salvador. La primera que habíamos hablado es que ahora estamos muertos en Cristo, de manera que si alguno está con Cristo juntamente justificado, ya no vive yo, mas vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El viejo Rafael murió en la cruz del Calvario, ahora vive el nuevo Rafael que vive en la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo. La próxima diferencia es que nuestra vida anterior ya no debe ser más nuestra vida anterior y ahora una nueva vida comienza. Tiene que haber esa gran diferencia con nuestra nueva vida en Cristo, contra la anterior vida que antes llevábamos sin tener a Cristo como Señor y Salvador. Fíjese como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Está hablando de cristianos en Efesios, que ya no debían vivir como los otros gentiles, como los que no tienen a Cristo y no han creído en Cristo como Señor y Salvador. Esos otros gentiles, dice el apóstol Pablo, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No creen a Dios, no creen en su divinidad, no aceptan su verdad y creen en la mentira, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. Tanto negar a Dios, tanto rechazar a Dios, que ya su corazón se ha endurecido. Es una piedra, es un bloque de hielo que no puede ya creer, no puede recibir, no puede ver la verdad de Dios. Los cuales, hablando de aquellos otros, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron de nuevo, mire las palabras, a la lascivia para cometer avidez con toda clase de impureza. Pero mire ahora el cambio. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Tiene que haber un cambio. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos con el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. Fíjense esos últimos versículos 22 y 23. Despojaos del viejo hombre, de todas aquellas conductas, de todas aquellas maneras de vivir o caminar o andar cuando estábamos sin Cristo, y ahora
tenemos que vestirnos del nuevo hombre, renovados en el espíritu de vuestra mente, creados ese nuevo hombre según la justicia y santidad de Dios. Añade el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, o expande un poquito más, capítulo 3, versículos 5 al 11. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, lo que es nacido de la carne, lo que viene del hombre viejo, ¿cuáles son? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir todo esto que es terrenal, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. ¿Ve? Ustedes, antes de venir a Cristo, vivíamos en ellas, en otro tiempo, antes de conocer a Cristo. Pero ahora en Cristo, dejad también vosotros todas estas cosas, y añade más: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos, otra vez, despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo viejo hombre, despojados, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del cual lo creó Dios se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Hacer morir lo terrenal, el viejo hombre, ahora dejar vivir el nuevo hombre conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, conforme a lo que Dios nos dice que es la conducta del Hijo de Dios. Entonces, ahora andamos en el Señor, porque Cristo es el todo y en todos. Tiene que haber esa diferencia. El viejo hombre murió, despojados del viejo hombre, y ahora andemos revestidos del nuevo hombre, de ese cambio, de esa nueva criatura, ahora en Cristo Jesús. De nuevo, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, todas aquellas conductas viejas que eran del incrédulo, del que no había creído a Cristo, del que no había creído a la verdad de Dios, ahora tienen que dejar de ser, no pueden continuar practicándose. Y puedo hacerlo un poquito más específico. Si antes éramos mentirosos, ya no debemos mentir. Si antes andábamos en altivez, ya no debemos ser altivos, ahora debemos ser más humildes. Bien. Si antes andábamos llenos de ira, ahora debemos ser más pacíficos. Bien, llevando más paz a las personas, no peleando, no entrando en controversia. Todos esos grandes cambios lo pudiéramos aplicar. Si antes vivía como, por ejemplo, o antes había sido un criminal o un ladrón, ya no debo ya vivir continuando, además de, ¿verdad?, en esa conducta. Y todas las demás que vimos en el libro de Romanos capítulo 1. Si antes yo era homosexual, ya no debo serlo. Si antes era lesbiana, ya no debo serlo. Bien, si antes era adúltero, ya no debo serlo. Todas ellas. Pero déjeme decirle algo. Todas esas conductas del viejo hombre son, como habíamos hablado antes, razón o raíz de no creer a Dios y no de recibir la verdad de Dios, irse tras la mentira, negar la santidad de Dios. Ahora, por la única razón que usted va a ir al infierno y no va a ir al cielo es por no creer en Cristo como Señor y Salvador. Por no creer en Cristo como Señor y Salvador. Le invitamos a que deje a un lado esa incredulidad, que abra sus ojos y busque de Cristo y reciba a Cristo, para que haya ese cambio necesario y verdadero en su vida, que solamente el Señor Dios, por medio de Jesucristo y su Espíritu, pueden provocar y realizar, para que se manifieste Dios en sus vidas para gloria y honra de Él, de Dios. Padre, gracias, una vez más te damos. Bendice tu palabra, Señor, y llévala a los corazones, Padre Santo, para que reciban bendición de tu parte, pero sobre todo que tu Espíritu
produzca fruto, Señor, para salvación, para santidad, Señor, para consagración, para reconciliación con todos aquellos que verdaderamente, Señor amado, te buscan de todo corazón. Padre, gracias te damos por todo, en nombre de Jesús que oramos. Amén.